Hola, buenas tardes. Soy Claudia Monroy y hoy les presentaré la discapacidad intelectual. Para tener en cuenta, también es conocida como limitación o anteriormente retardo mental. Además, constituye un problema social de gran magnitud, ya que aproximadamente el 3% de la población en general lo sufre. Hay que tener en cuenta que la discapacidad intelectual se concibe teniendo en cuenta 4 dimensiones. La primera, que es de tipo social, y es la dificultad de llevar una participación a nivel social a diferencia de otras personas. La segunda, que es de tipo clínico, es allí donde se parte del modelo médico centrado en lo orgánico, en lo heredable y lo patológico. El tercer grupo es desde lo intelectual. Aquí se habla de una investigación de modelos teóricos y evaluación del funcionamiento intelectual. Y el último grupo es el inicio de la era del diagnóstico. Allí se basa en criterios diagnósticos y en las áreas anteriormente mencionadas. Es importante aclarar que en el año 2002 la Asociación Estadounidense de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, por sus siglas en inglés AAIDD, propone realizar el cambio de retardo mental a discapacidad intelectual, argumentando que todos los individuos requieren de una lista de habilidades para hacer frente a las demandas y expectativas diarias con el entorno. Ahora bien, en cuanto al concepto de discapacidad intelectual, según la Asociación Estadounidense de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo en el año 2021, la define como una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en el comportamiento adaptativo, que abarca muchas habilidades sociales y prácticas cotidianas y cuyo origen, según se evidencia, es antes de los 22 años. En cuanto al funcionamiento intelectual, también se le conoce como inteligencia, refiriéndose a la capacidad mental general como el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, entre otros, y la cual se mide por medio de la prueba del coeficiente intelectual. En lo que concierne al comportamiento adaptativo, hablamos de una colección de habilidades conceptuales como son lenguaje, alfabetización, tiempo, números, entre otros. También de tipo social, que son de relaciones interpersonales, responsabilidad social, autoestima, capacidad de seguir reglas y prácticas como son las actividades de la vida diaria, habilidades ocupacionales, rutinas, uso del dinero y del teléfono. Esta como tal se mide por medio de pruebas estandarizadas que pueden determinar limitaciones. Por otra parte, en cuanto a la Asociación Americana de Psiquiatría, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, encontramos que la discapacidad intelectual se encuentra dentro de la categoría de trastornos del neurodesarrollo. A su vez, está clasificada como trastornos del desarrollo intelectual, trastorno que inicia durante el periodo de desarrollo. Asimismo, se evidencia que para ser diagnosticado se debe cumplir con los siguientes 3 criterios. A. Que haya una deficiencia de funciones intelectuales, las cuales se confirman por medio de evaluaciones clínicas y pruebas individuales de inteligencia estandarizadas. B. Deficiencias del comportamiento adaptativo, fallando a los estándares de desarrollo y sociocultural para la autonomía y responsabilidad social. Y C. El inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas en el desarrollo. Siguiendo por este mismo proceso, encontramos los tipos de discapacidad intelectual, los cuales se dividen en 4 tipos o niveles, los cuales según el DSM-5 se definen según el funcionamiento adaptativo y no según las puntuaciones del coeficiente intelectual, dado que es el funcionamiento adaptativo el que determina el nivel del apoyo requerido. En primer lugar está el nivel leve, el cual según el DSM-5 se tipifica bajo el CIE 9317 y CIE 10 F70.
Es caracterizado porque el rango de la puntuación del coeficiente intelectual está de 50 a 55 hasta 70, considerando un promedio poblacional del 75 a 85%. Aquí, la dimensión conceptual se caracteriza porque tanto en niños y adultos se presentan dificultades en el aprendizaje de la lectura, escritura, aritmética, requiriendo de uno o varios campos para cumplir con las expectativas en relación a la edad. En adultos también existe alteración en el pensamiento abstracto, planificación y flexibilidad cognitiva. En cuanto a la dimensión social, se presenta una inmadurez en lo referente a relaciones sociales, comunicación y conversación, dificultad en regulación de emociones y comportamiento, siendo vulnerable a la manipulación de otras personas. Y en cuanto a la dimensión práctica, requieren de cierto tipo de ayuda para realizar algunas actividades complejas de la vida cotidiana, para tomar decisiones de salud o legales, y en la vida adulta en actividades referente a transporte y organización a nivel de hogar. En segundo lugar, el nivel moderado, tipificado con el CIE 9 318.0 y CIE 10 F71, clasificación en el coeficiente intelectual dentro del rango de 35 a 40 hasta 50 a 55, constituyendo el 10% de la población. En lo que corresponde al dominio conceptual, se evidencia que en el desarrollo de las habilidades conceptuales están notablemente retrasadas. En niños de edad preescolar se presenta un retraso en el lenguaje. En niños de edad escolar hay una producción lenta de escritura, matemática y comprensión de tiempo y dinero. En cambio, en el adulto, las aptitudes académicas son elementales, requiriendo de ayuda en las labores académicas. En el dominio social, se perciben notables diferencias en lo que respecta al comportamiento social y comunicativo en el desarrollo. El juicio y la capacidad para tomar decisiones es limitado. La capacidad de relacionarse está vinculada a la familia y amigos. En cuanto al dominio práctico, a pesar de que la persona puede ser responsable de actividades de higiene personal, se requiere de que otra persona le recuerde lo que debe hacer, al igual que en sus demás campos de acción. Adicionalmente, requiere de un mayor tiempo para el aprendizaje de las actividades o tareas, siendo las crisis convulsivas, como lo es la epilepsia y los síndromes motores, los más frecuentes. En tercer lugar está el nivel grave, con CIE 9 318.1 y CIE 10 F72. Allí son niños cuyo coeficiente intelectual se encuentra entre 20 y 25 hasta 35 a 40 puntos, abarcando de 3 a 4% de la población. Este se caracteriza porque en el componente conceptual las habilidades conceptuales son reducidas, se tiene un poco comprensión del lenguaje escrito o de conceptos numéricos. Además, los cuidadores deben proporcionar una ayuda notable en la resolución de problemas. En cuanto al componente social, se evidencia un lenguaje hablado en lo referente a vocabulario y gramática es limitado. Habla y comunicación son del aquí y el ahora, y el componente práctico se requiere de ayuda para todas las actividades de la vida cotidiana, de una supervisión constante, ya que no hay toma de decisiones responsables que sean propias y de otros, resaltando que en un mínimo porcentaje de la población se presentan comportamientos inadaptados como lo son autolesiones. Las anormalidades cerebrales en este grupo de niños son de tipo grave. Y en el cuarto lugar encontramos las que son de tipo profundo, con un CIE 9 318.2 y CIE 10 F73, cuando se evidencia un coeficiente intelectual inferior a 20, por lo que en el campo conceptual el niño utiliza objetos para el cuidado de sí mismo. Se pueden adquirir habilidades visoespaciales como lo es la concordancia y clasificación basándose en características físicas. En cuanto al campo social, se tiene una limitación de la comprensión muy limitada, comprendiendo instrucciones o gestos sencillos.
La expresión de emoción y deseo es por medio de una comunicación no verbal y no simbólica. Y en el campo práctico se depende totalmente para las actividades de higiene, cuidado, salud, participando esporádicamente en algunas actividades, siempre y cuando no hayan alteraciones físicas graves, por lo que las anormalidades cerebrales y problemas neurológicos evidentes se describen en esta población infantil. Como pruebas para medir el coeficiente intelectual, encontramos la escala de Wechsler de inteligencia para niños y la prueba de Stanford-Binet. Teniendo en cuenta lo dicho inicialmente, frente al funcionamiento adaptativo, se encuentran 6 niveles de funcionamiento en un adulto, los cuales son producto del desarrollo de diversas escalas comportamentales, las cuales buscan determinar el nivel de funcionamiento independiente del individuo con limitaciones cognitivas y el grado en que puede responder satisfactoriamente a las demandas culturales y sociales de su entorno. Dichos niveles son 6. Primero, el funcionamiento social y económico con supervisión. Segundo, el funcionamiento social y económico en ambientes no competitivos y con supervisión constante. Un funcionamiento social y económico limitado, que es dependiente de supervisión y semiprotección para vivir. Una respuesta limitada a las relaciones interpersonales, es decir, se requiere de supervisión en rutinas de la vida diaria. Independencia total de cuidados de enfermería para actividades de la vida diaria. Y la supervivencia requiere cuidados médicos y o de enfermería. Este funcionamiento se mide por medio de la escala de madurez social de Vineland, la escala adaptativa de Nijira y colaboradores y la prueba de conductas aberrantes de Aman en 1991 o escala de retraso comportamental sirve para evaluar el funcionamiento emocional y los trastornos comportamentales. En lo que concierne a las características clínicas, encontramos que los niños con discapacidad intelectual presentan un déficit cognitivo global, con dificultades en la adaptación social. Es por esto que inicialmente encontramos que a nivel de desarrollo psicomotor, los niños con discapacidad intelectual con frecuencia es tardío, se realizan lentamente y alcanzan un nivel inferior al de los niños con inteligencia normal de la misma edad. En lo referente a la frecuencia de trastornos sensoriales, tales como déficit en la agudeza visual y auditiva, esta se evidencia que es muy alta. Hablamos de torpeza en los movimientos, descoordinación, dispraxia, impersistencia y estereotipias motoras, las cuales son comunes en ellos. También encontramos déficits atencionales que son prácticamente constantes y es allí donde el volumen de atención, lo mismo que la capacidad de memoria a corto plazo, se correlacionan con el nivel intelectual del niño. También se encuentra el lenguaje, que es una de las funciones mentales superiores que comúnmente se alteran en la discapacidad intelectual, y la magnitud del compromiso lingüístico, la cual se correlaciona en forma directa con la severidad de este. Hay que aclarar que aproximadamente el 90% de los niños con discapacidad intelectual grave presentan trastornos del lenguaje, mientras que estos problemas solo se presentan en 50% de los niños con una discapacidad leve. La capacidad de adaptación social del niño con discapacidad intelectual es muy variable y se correlaciona también con la etiología del proceso, con la magnitud del déficit cognitivo y con la edad. Aquí encontramos lo referente a hiperactividad, la impulsividad, el aislamiento social y la indiferencia al medio. Finalmente, se tiene en cuenta que aquellas personas diagnosticadas con discapacidad intelectual y un trastorno mental concurrente tienen riesgo de suicidio, ya que se presenta la ideación y se materializa la ideación, por lo que algunos mueren resultado de esto. Finalmente, en las teorías que han ayudado a la construcción de la discapacidad intelectual, encontramos, según la Asociación Americana de Retardo Mental, 3 grandes grupos, como lo son prenatal, perinatal y postnatal. Sin embargo, a su vez, hay 2 grupos que llevan a la explicación de la discapacidad intelectual. El primero de estos grupos es de carácter genético,
En este se encuentra un alto porcentaje de los casos de discapacidad intelectual que son de corte sintomático y es resultado de anormalidades genéticas. Dentro de este grupo encontramos las siguientes alteraciones. El primero, que es el síndrome de Down, este se caracteriza por déficit mental, retraso en el crecimiento, hipotonía muscular generalizada, pliegue simiano en las manos y pliegue epicántico ocular. Se debe aclarar que el retraso intelectual en los niños con síndrome de Down puede variar entre moderado y grave. El síndrome X frágil, en este como tal, se presentan déficits atencionales e hiperactividad, observándose en este un grupo de niños, inclusive en los que no se presentan discapacidad intelectual. También se describen problemas inhibitorios y dificultades en el desempeño de tareas que requieran funciones ejecutivas. El síndrome de Williams, que se incluye dentro de la discapacidad intelectual leve, dado que las habilidades lingüísticas superiores para la edad son comparativamente pobres con habilidades no verbales. La enfermedad de Tay-Sachs es allí la capacidad intelectual de los niños que puede variar desde un profundo hasta una inteligencia dentro de los límites normales. También el síndrome de Turner, que afecta a una de 2.500 mujeres, caracterizándose por la ausencia de un cromosoma X. Actualmente las niñas que lo presentan tienen una capacidad intelectual dentro de los límites normales. Y las malformaciones congénitas del sistema nervioso central es allí donde se asocia todo a una serie de anomalías cerebrales congénitas, como lo son la hidrocefalia, que es la dilatación del sistema ventricular por obstrucción en la circulación del líquido cefalorraquídeo, y la lesencefalía es donde el cerebro se encuentra liso por la ausencia de corrugación cortical. Además, se presenta la agenesia del cuerpo calloso y del lóbulo temporal. El segundo grupo son las adquiridas. Dentro de este encontramos los siguientes tipos de lesiones. Primero, lesiones prenatales, que son producto de afecciones intrauterinas que pueden ser causadas por dos tipos de alteración en el desarrollo del sistema nervioso central, como son trastornos morfogenéticos, en los cuales predominan los cambios histológicos sin modificaciones evidentes en la configuración del cerebro, y el trastorno morfogenético, en los cuales existen alteraciones claras en la configuración cerebral. Es importante aclarar que existen numerosas causas generadoras de daño cerebral en la etapa prenatal, como son los agentes tóxicos, metabólicos, infecciosos y nutricionales. Por mencionar algunos, encontramos lo que es la ingesta de alcohol o la exposición a sustancias psicoactivas, los problemas de desnutrición de la madre, rubiola, virus de inmunodeficiencia adquirida. Aclarando que todas pueden generar discapacidad intelectual, aunque unas con mayor predominación que otras. También están las lesiones perinatales. Estas se asocian a la discapacidad intelectual por trauma cerebral durante el parto. Esto como producto de falta de oxígeno, como lo es la hipoxia, por hipoglicemia o por trauma físico directo, es decir, un mal uso de los forceps. Un nacimiento prematuro de niños con peso bajo de menos de 2.500 gramos, por lo que entre más bajo sea el peso al nacer, mayores son las posibilidades de daño cerebral y por ende mayores son también las alteraciones cognitivas. En cuanto a lesiones postnatales, aquí se resaltan lo que son los traumatismos cráneoencefálicos, los cuales son una de las causas más frecuentes de la discapacidad intelectual. Las alteraciones neuropsicológicas como tal incluyen lo que son deficiencias en las funciones ejecutivas, procesos atencionales y memoria, como también cambios comportamentales. También se destacan lo que son trastornos metabólicos, una causa de alteraciones cognitivas que se produce después del nacimiento, como la carencia de una alimentación adecuada. También están los procesos infecciosos, como son meningitis y encefalitis, las cuales son infecciones postnatales
más frecuentes y asociadas con una discapacidad intelectual o con alteraciones neuropsicológicas específicas como son de lenguaje, percepción, memoria y funciones ejecutivas. También están los procesos tóxicos, como lo es la intoxicación crónica por plomo o saturnismo. Esta produce lesiones neurológicas difusas que se manifiestan o en dificultades de aprendizaje globales o específicas, presentando así alteraciones cognitivas y comportamentales consecuentes a la intoxicación, lo cual presenta dificultad de tipo atencional, visomotor, hiperactividad y conductas agresivas. Finalmente está la epilepsia, ya que aproximadamente el 25% de los niños con discapacidad intelectual presentan algún trastorno convulsivo asociado, por lo que es importante que aquellos que sufren formas heredadas de epilepsia rara vez tienen capacidad intelectual normal. Además, aquellas crisis convulsivas frecuentes producen un deterioro cognitivo. También se tienen en cuenta las afecciones psiquiátricas y la discapacidad intelectual. Esto es decir, los cuadros psiquiátricos como lo es el autismo infantil, que producen alteraciones intelectuales muy difíciles de diferenciar de la discapacidad intelectual, teniendo en cuenta que el coeficiente intelectual es generalmente bajo, correlacionándose en forma directa con los defectos lingüísticos. En lo que concierne al DSM-5, este nos menciona que la discapacidad intelectual tiene causas de tipo biológico, social o incluso de ambos tipos. Dentro de estas están las causas genéticas, que son alrededor de un 5%, los factores tempranos del embarazo, que hacen alrededor de un 30%, factores tardíos del embarazo y perinatales, que contando aproximadamente un 10%, las afecciones físicas adquiridas durante la niñez, que cuentan un 5%, factores ambientales y trastornos mentales alrededor de un 20% y aquellos que no tienen una causa identificable alrededor de un 30%. Bueno, esta ha sido la explicación del día de hoy. Espero haya sido clara y de su agrado. Hasta luego.